La sombra de la guerra cada vez está más cerca. Se lo digo en serio, ¿eh? Es de miedo lo que está pasando. Las cosas cada vez se parecen más a los minutos antes de las guerras. Acusaciones, mentiras, tensión y lo más importante, ataque con fuego real. Todo esto en medio de la música del misterio. ¿Quién fue el que lo hizo? No hay evidencia sólida. Donald Trump dice que Irán insinúa que Estados Unidos. El líder iraní dice que Donald Trump es el problema. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, ¿por qué se escuchan los tambores de guerra? That the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation, recent similar Iranian attacks on shipping, and the fact that no proxy group operating in the area has the resources and proficiency to act with such a high degree of sophistication.何かがしら飛んできたようだと、それで爆発というのを船体に穴が開いたというふうな報告は来ております。راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونه. مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران را داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردن که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه. که درباره سلاح هسته‌ای حرف میزنه، چند هزار کلاهک هسته‌ای تو انبارش داره. او صلاحیت نداره که بگه که فلان کشور سلاح هسته‌ای داشته باشه یا نداشته باشه. ما چرا؟ ما چون مخالف با سلاح هسته‌ای هستیم. ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران. ما این حرف رو به هیچ وجه باور نمی کنیم و مذاکره صادقانه از کسی مثل ترامپ صادر نمیشه. مقامات آمریکایی صداقت توشون خیلی کمیابه. ما معتقدیم که از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نخواهد شد. آمریکایی ها بیشترین دشمنی رو که می توانستن با ما بکنن کردن و دارن ادامه میدن. مذاکره زیر فشار رو هیچ ملت آزادی قبول نمیکنه. A todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores, compañeros, colegas que a veces nos contactan a través de las redes sociales, no se preocupen, estamos bien, estamos a salvo y estamos pues aquí observando las cosas que pasan y cómo se desarrolla la historia del ser humano. Muchas gracias a usted por seguirnos allá en YouTube, en Facebook y porque pues cuando nos bloqueó YouTube usted ha estado siempre ahí al pie del cañón levantando incluso canales de nuestro propio programa. Muchas gracias. Vamos a agradecerle también al equipo allá en Madrid y al equipo de Detrás de la Razón, diseñadores y los investigadores siempre alerta.
Esta noche tengo el honor de presentar a Esteban Silva, analista internacional allá en Chile. Gracias, Esteban. Buenas noches aquí en Teherán. Y a Ignacio Armada, profesor de la Universidad de San Pablo, CEU, allá en España. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Un minuto les ruego para cada respuesta, que hay miles de preguntas. Ignacio, comienzo contigo. Empecemos por lo más urgente, la guerra, lo bélico. Las acusaciones contra Irán son acusaciones muy fuertes. La primera pregunta es, ¿qué está dispuesto a hacer Estados Unidos al respecto? Bueno, yo ya sabes que soy generalmente no solo proclive al entendimiento, sino que además proclive a ver las cosas con cierta frialdad, ¿no? Yo no creo, ni mucho menos, que Estados Unidos vaya a llegar mucho más lejos. Y creo que no lo va a hacer porque la política de Trump hasta ahora ha sido precisamente la de amenazar permanentemente a tirios y troyanos. Es decir, no es solo el caso de Irán. Y sin embargo, yo creo que lo que está trasladando es una política característica de su política de empresa, la que ha ejercido toda su vida, que es agresiva. Otra cuestión es a quién se puede movilizar, que no sea Estados Unidos, para favorecer esos intereses, ¿no? Y ese sí puede ser un juego bastante perverso, ¿no? Y que sí puede hacerse realidad. ¿A quién te refieres, Ignacio? Ignacio, ¿a quién te referías de quién se puede mover? Sí, perdón. Sí, bueno, tal vez he sido un poquillo, sí, leve, ¿no? No, pero es evidente que aquí hay unos intereses muy concretos que favorecen no tanto a los Estados Unidos como a Arabia Saudí. Es decir, Arabia Saudí se está armando, pero se está armando de una manera aceleradísima y de hecho, bueno, creo que todos sabemos que es el tercer país con una carrera armamentística más veloz y rápida en los últimos meses, por detrás de Estados Unidos y China, me parece que es, ¿no? Ese es el verdadero problema. Y yo creo que además en las noticias estamos permanentemente insistiendo en la idea de lo que dice Estados Unidos, lo que aporta Estados Unidos o lo que se ve a través de las declaraciones de los dignatarios estadounidenses, y en realidad la atención tiene que estar precisamente en Arabia, que está mucho más cerca y mucho más interesada en determinadas cosas, ¿no? En determinados perjuicios hacia Irán, ¿no? Esteban Silva, antes de entrar a las causas, al por qué, quién lo hizo, lo más importante para todo el mundo, que es la guerra, que no se arme la guerra. Según Estados Unidos, Irán fue el que atacó los barcos. La segunda pregunta, Esteban, ¿y ahora qué pasa? ¿Podrían los Estados Unidos buscar algún tipo de respuesta militar punitiva o nada? Por favor. Roberto, ciertamente Estados Unidos está construyendo un conjunto de posibles escenarios de confrontación en la zona. Sin ir más lejos, no lo voy a leer, pero quiero dárselo a través tuyo a los televidentes. Es una página completa, el diario principal acá, el Mercurio, que es de la cadena de las Américas, es decir, que agrupa un conjunto muy importante de este tipo de artículos de periódicos de toda América, desde América del Norte a América del Sur. Y en él, hoy día, que dice ataque a buques cisterna en Golfo de Omán hace temer conflicto en zona petrolera clave. ¿Por qué me quiero referir a esto? Señala, Occidente y sus aliados del Golfo apuntarán a Teherán, y plantea una tesis que ya da por hecho, que dice que el apresuramiento, entre comillas, ¿no?, de las autoridades iraníes para informar sobre estos hechos es tan descarado, según este diario, que es una visión global, que es la que se intenta construir. Señala que están descarados porque detrás estaría, por cierto, al apresurarse en informar, Irán. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, detrás de esta operación y este recrudecimiento, y ahora con acciones concretas de ataque a barcos específicos, ¿no?, hay un interés. Pero aquí se está construyendo una estrategia que a lo menos, si bien es cierto, tiene aires de guerra, todavía no vientos de guerra, pero sin lugar a dudas no tengo ninguna duda, valga la redundancia, de que es la construcción de escenarios posibles de confrontación que van desde ataques militares por parte de Estados Unidos directamente hasta ataques de aliados de Estados Unidos o el recrudecimiento discursivo de una atmósfera global para culpar a Irán. Esto está redundando inmediatamente, y todos lo sabemos ya, en el precio y la especulación
del precio de los hidrocarburos y particularmente en el petróleo. Entonces, evidentemente estamos ante un escenario donde nada se puede descartar. Uno podría decir, mire, como dice Ignacio, probablemente mirándolo con lógica fría, la administración Trump va a ser más discursiva que real, pero creo que estamos frente a personajes que más allá de lo que representan estructuralmente, pueden cometer una locura de ir más allá de un nivel de escalamiento de confrontación como el que la administración Trump ha llevado contra Irán en esta coyuntura tan delicada como la que se está viviendo en el Golfo de Omán. Estás hablando de lo que los abogados internacionales o del derecho internacional dicen casus belli, ¿no? Está buscando o imponiendo un casus belli. Oye, Esteban, ¿te puedo pedir que pongas el periódico frente a la cámara mientras le pregunto a Ignacio, ahí para que lo vea la gente? No lo muevas porque al moverse se pone opaco. Ignacio, yo te pregunto, a ver, los ataques de falsa bandera son fabricados para atacar. ¿Por qué Estados Unidos o quien haya fabricado esto no ha atacado? Gracias, Esteban, gracias. Bueno, vamos a ver. ¿A qué nos estamos refiriendo? Sí, venga. Sí, hola. ¿A qué nos estamos refiriendo con ataques de falsa bandera? Es que realmente toda esta historia de los ataques, yo creo que Esteban lo estaba dando a entender, ¿no? Es decir, aquí lo que se está buscando es una justificación. La cuestión es si la justificación es para recrudecer unas sanciones, es para justificar un cambio de políticas y de alianzas económicas o de intereses económicos, o para llegar a algo más allá. Yo entiendo que además viviendo ahí en Teherán o viviendo en Irán es mucho más inquietante porque los aviones te están pasando todos los días por encima, ¿no? Pero hay que recordar que los Estados Unidos desde hace más de siglo y medio siempre han comenzado, y además parece casi un escenario teatral, ¿no? Siempre han empezado todos sus conflictos con algún tipo de problema marítimo. Es decir, a España le quitaron sus últimas colonias, Cuba, con el hundimiento del Maine. La Primera Guerra Mundial entraron 2 años más tarde con el hundimiento del Lusitania. La Segunda Guerra Mundial con Pearl Harbor. Es decir, siempre hay un barco, siempre hay algún tipo de agresión no justificada por parte del otro, pero lo cierto es que las imágenes que nosotros hemos visto de este avión de reconocimiento americano sobre las lanchas quitando y poniendo ahí unas minas Lapa, a mí no me parecen nada elocuentes de nada. Me parece completamente pueril pensar que alguien está intentando volar un buque petrolero a la vista de todo el mundo y que solo necesitaría una pancarta en la espalda, ¿no? Así que yo creo que lo que habría que hacer con este tipo de información es congelarla totalmente. Es decir, lo que nos tenemos que preguntar no es qué ha pasado, porque nunca va a quedar muy claro. Son incidentes siempre oscuros. Montamos una comisión de la ONU y la comisión de la ONU no se va a enterar más que de aquello de lo que se quiera enterar cada una de las partes. Lo que hay que preguntarse es quién se beneficia de esto. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, ¿quién va a salir beneficiado del calentamiento en la zona? Por eso yo antes insistía, y me has tirado de la lengua y lo digo, es decir, quien sale beneficiado es Arabia Saudí, y por ende saldrá beneficiado Estados Unidos. Así que todo lo demás son especulaciones periodísticas, pero es Arabia quien sale beneficiada además en unas circunstancias de las que, como decía antes, no solo está metida en una carrera armamentística, sino que además tiene una situación de siempre estratégica en el Golfo Pérsico que no le agrada en absoluto, porque una orilla es de Irán y la otra orilla tampoco es de Arabia, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde van a circular las cosas. No creo, sinceramente, que, como se suele decir aquí, la sangre vaya a llegar al río. Pero sí creo que esto va a servir para justificar el recrudecer las sanciones a Irán, para favorecer ciertas especulaciones con el precio del crudo que seguramente beneficiarán a Arabia y obviamente beneficiarán a Estados Unidos. Sí, y de hecho el dueño o uno de los representantes de la empresa que es dueña del barco petrolero dijo que no podrían ser minas, sino que la propia tripulación alertó de cosas voladoras, de objetos voladores. Yo hasta hice un chiste ahí, ahora extraterrestres, ¿no? Los que atacaron el barco. Bueno, pues, qué cosas tan raras, ¿no? Bueno, a ver, Esteban, ya que Ignacio tocó este punto, yo quiero ir
más allá, más allá. ¿Hay algo, te pregunto, que no estamos viendo y podría ser un grupo extranjero que le encantaría ver a Oriente Medio en llamas, que le encantaría ver a Estados Unidos e Irán matándose entre sí? ¿Quién podría ser? Ya, a ver, déjame decirte una cosa, incluso siguiendo la reflexión de Ignacio que comparto en el sentido de fondo. A ver, yo no sé si los que vemos cine, ¿no? Probablemente quien mejor dice la verdad a posteriori, ciertamente basada en libretos que son en parte basados en realidad y otras partes fábulas, ¿no? Es la industria norteamericana de Hollywood. Yo no sé si ustedes lo han visto, tanto las películas como las series, siempre están mostrando, y esto no es una especulación total, distintas historias donde ellos no tienen ningún empacho en mostrar cómo las distintas agencias norteamericanas de inteligencia, no solo la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, otras agencias, etcétera, en distintas partes del mundo y aliados con servicios de inteligencia de otros países. Cuando digo otros países, básicamente sus aliados, estoy hablando del Mossad, estoy hablando de equivalentes como ese, ¿no? Cometen todo tipo de boicot, atentados, ¿no? E incluso hacen volar cosas, lugares, etcétera, ¿no? Y objetivos políticos o civiles, y siempre se sabe después. Y obviamente esto está basado, todas estas fábulas o estas películas están basadas en muchas cosas que son desclasificadas, que son sí de la realidad, por la propia ley norteamericana con los años. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso digo, capaz que Hollywood, en este caso, toda su serie, ¿no? de conflicto, particularmente en el Medio Oriente, etcétera, de las distintas agencias norteamericanas, esté contándonos en el cine algo que está ocurriendo, ¿no? Algo que ya, ¿no? Y aquí podemos tener drones y otras sofisticaciones adicionales, digamos, y no solamente submarinos, etcétera. Digo esto porque evidentemente no tengo ninguna duda a quién beneficia este conflicto, el recrudecimiento y el escalamiento del conflicto. Bien. De todas maneras, sea Arabia Saudita, lo digo con toda claridad, ¿no? También pudiera tener interés ciertamente en un conflicto de esta naturaleza el gobierno de Israel, ¿no? Para ser así de concreto. No tengo ninguna duda que la dirección de esta estrategia está en manos de Estados Unidos y de sus distintas agencias. Yo no creo, puede ser mixta, ojo, puede estar operando, pero no creo que sin la anuencia de quién es el jefe y asume la jefatura mundial en definitiva, ¿no? De la acción matonesca a nivel mundial, y eso creo que Trump ha hecho grandes méritos para ser el gran matón hoy día en materia de política internacional, y no creo que esté lejos en este caso la situación que estamos comentando. Indigno le llamó el líder de Irán y por eso dijo que no al diálogo y le rechazó el mensaje al primer ministro de Japón. A ver, Ignacio, querías decir algo porque te quiero preguntar otra cosa muy importante. Dime. Sí, ¿me preguntas o me permites un momento? Es que ha habido algo que ha dicho Esteban que me ha gustado mucho. Dale. Sí, cuando ha mencionado la palabra Hollywood, hay algo que puede parecer muy sorprendente, ¿no? A la gente habitualmente que no está enterado de esto, ¿no? Pero la industria del audiovisual estadounidense es la tercera causa de riqueza económica del país. Es decir, por detrás del cereal y del acero y por delante de muchas otras cosas que podríamos pensar está el audiovisual. Así que el hecho de que se monten fábulas en las películas, en las series, es que es una cuestión también crematística, económica, muy importante. Y por otra parte es porque construyendo estas fábulas se están construyendo escenarios, y esto es algo que me importa mucho cuando has mencionado la visita del ministro del Japón, ¿no? No creo que Estados Unidos esté intentando simplemente dirigir como el cerebro gris de todo esto a Arabia Saudí o a otros gobiernos o administraciones. Creo que lo que está haciendo, y lo decía Esteban de alguna manera, ¿no? También al principio del coloquio, es generar escenarios
escenarios, porque claro, aquí hay un escenario de confrontación directa, pero hay otro escenario muy interesante en el que países como Japón pueden servir de mediadores, y no tenemos que olvidar que Japón también es un aliado de Estados Unidos, ¿no? Y un aliado muy estrecho. Bien. Y perdóname. No, sí, Ignacio, rápido, porque ya no tenemos tiempo. Mientras los barcos petroleros son atacados, barcos que llevaban petróleo o hidrocarburos de Arabia Saudí y países amigos árabes, el Movimiento Popular de Yemen ataca instalaciones petroleras y aeropuertos de Arabia Saudí y amenaza también con atacar Emiratos Árabes. Promete que no cesará la violencia hasta que Arabia Saudí no detenga su bombardeo sobre Yemen. ¿Esto está relacionado con el ataque a los petroleros o no tiene nada que ver? Bueno, esto está relacionado, yo creo que hasta extremos tan interesantes como el hecho de que Arabia Saudí, buena parte del armamento lo está consiguiendo ya solo de unos pocos países, entre los cuales uno de ellos, por cierto, ha sido mi país, España, hace unos meses, porque muchos otros han condenado el hacer negocios con Arabia Saudí en este sentido, desde que ha utilizado armas nada convencionales y nada y terriblemente agresivas precisamente en Yemen, ¿no? Así que por supuesto que está relacionado, es decir, aquí se está hablando permanentemente del expansionismo, del intento de expansionismo de determinadas naciones musulmanas, y sin embargo Arabia creo que es realmente quien está dando ahora pasos inusitados por convertirse en otro tipo de oponente, ¿no? En otro tipo de país con una militarización muy fuerte, ¿no? Ahí sí suena también la guerra, mi querido Ignacio, y por eso voy a preguntar la pregunta final a Esteban, quizá no te guste, pero ahí te va, porque los hechos como son, ¿no? A ver, Esteban, ¿quién realmente está desestabilizando Oriente Medio? ¿O quién más está desestabilizando Oriente Medio? Cada vez más, China y Rusia apoyan a Arabia Saudí. China le está ayudando a construir misiles balísticos a Arabia Saudí, así como se revela esta información y ya ha circulado por todo el mundo desde la inteligencia de Estados Unidos, así como a incrementar su poder militar enviándole tecnología y armas. Esto lo ha confirmado el gobierno chino. También está haciendo negocios multimillonarios con Arabia Saudí. Por el otro lado, Rusia no se queda atrás. De hecho, está incluyendo a Arabia Saudí en sus megaproyectos en el Ártico. Y además está invitando a Emiratos Árabes Unidos a que participe y compre compañías en Moscú. La pregunta, mi querido Esteban, ¿esta inclinación y preferencia de China y Rusia por los países árabes rivales de Irán pueden cambiar el balance en la zona? Yo creo que hasta aquí no van a cambiar el balance de la zona, pero son un factor que ciertamente pesa. Preocupa. Y que lamento. Y preocupa. A mí me preocupa y yo en lo personal lamento. Si lo miro en una visión geopolítica, ¿no? Más global. Evidentemente los países son libres de establecer y poderosos caballeros don dinero, ¿no? Relaciones económicas e intercambio. Pero evidentemente creo que esto no va a modificar en lo central por una razón que no es simple, porque uno tiende a decir una razón simple, no, una razón compleja a la vez, que es el peso que tiene la geopolítica y los intereses de Estados Unidos en la zona que está en conflicto, y el conflicto que tiene creciente y permanente con Irán, y al mismo tiempo su alianza tan estrecha en materia geopolítica, en temas mucho más globales que lo que tú señalabas, más allá de los temas de influencia que puede tener hoy día Rusia o China con Arabia Saudita por los temas y los intercambios y las inversiones que tú estás señalando con Estados Unidos. O sea, Arabia Saudita es parte sustantiva de la política, no solo hacia los países del Golfo y los temas de los hidrocarburos energéticos de Estados Unidos, sino que incluso respecto del tema de la relación entre los países árabes con Israel y una geopolítica más general. Entonces, acá estamos ante una contradicción, sin lugar a dudas. Hay un peso global de la política y la geopolítica norteamericana, creo que no va a influir esto otro, pero yo creo que hay una contradicción efectivamente en los señales que tú planteas respecto a Rusia y de China hacia Arabia Saudita. Gracias, Esteban. La respuesta no será que tú, Ignacio y yo, pues por eso no somos políticos, porque la política es resucia. A ver, gracias, unos abrazos, buenas noches.
Y espero que sea más razón. Buenas noches. Mi abuelita decía, no creas en lo que veas y menos en lo que te digan. Y esto es peor si viene de un político. A ese menos le crean. Hay que tener muchísimo cuidado siempre. Por supuesto, tampoco me crean a mí, ¿eh? Por mucho que vean o sientan que esa es la verdad o la que usted tiene o la que alguien tiene, pues no, cuestiónela, reflexione, vea más allá, vayan a los hechos e incluso cuestionen los hechos, porque 50, 100 años después uno se entera que todo era al revés o que había cosas que no nos contaban en la escuela o en la versión oficial. Por ejemplo, que en mi país, en México, Benito Juárez, el primer presidente indígena de todo el continente americano, fue apoyado también por Estados Unidos, por el presidente Abraham Lincoln. Por eso, como mi abuelita decía, ay, qué sabia era ella, no creas en lo que veas, y menos en lo que te digan. Buenas noches.